Muchas gracias por la puntualidad, que es un atributo y una forma de respeto. Cuando acepté la moderación de esta mesa, me llamó la atención unas palabras clave, como son Ministerio de Sanidad. Bueno, he de decir que yo ya tengo cierta edad y que mi papel ahora es más el de impaciente activo, pero no tengo tiempo de desarrollar ese rol ahora. Y me llamó la atención Ministerio de Sanidad, que era una cosa que reivindicábamos hace unos cuantos años, Ministerio de Transformación Digital y Ciencia, Instituto de Salud Carlos III. Todos sabemos que las decisiones en salud siempre se toman en un marco de incertidumbre. Siempre cualquier decisión es hacia algo que no sabes lo que va a ocurrir. El riesgo será mejor o peor, pero siempre son decisiones que se toman en incertidumbre y hacia eso que en ese momento, con esos medios, consideramos mejor. La pregunta en salud normalmente empieza por la pregunta ¿qué le pasa? El ¿qué le pasa? Suele ser una interrogación que hace un profesional a una persona, a un sistema, a un algoritmo, a un concepto. Y suele terminar con ¿qué pasó después de aquello que hicimos? ¿Qué pasó después de aquello que hicimos con esta persona, con esta intervención, con este tratamiento? ¿Qué pasó después con ese concepto que lo estábamos tratando de esa manera? ¿Qué pasó después con esas reglas del juego que hicimos? No me voy a extender porque no es mi papel, pero solo quiero terminar mi introducción recordando o transfiriéndoos a vosotros un consejo que me dio un médico que se jubilaba cuando yo empezaba mi ejercicio hace casi 50 años, en que me dijo, y Jesús, no olvides que no vivirás lo suficiente para ver tus errores. Aquel médico era un experto cirujano en polio. Él sabía que no iba a vivir lo suficiente para ver el efecto de su cirugía paliativa en aquella cohorte de personas que tenían polio, que hoy serán unas 50.000. Y al día de hoy ha cambiado mucho el cuento porque en España no hay polio, hay vacunas, hay otras tecnologías, hay tecnologías de trasplantes musculares, pero siempre habrá profesionales sanitarios con la humildad suficiente para preguntarse continuamente qué pasó después de aquello que hicimos, que eso es ciencia, porque la ciencia se hace compartiendo información, datos, sentimientos, algoritmos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de descubrir oportunidades de la inteligencia artificial que la hacemos los humanos con máquinas, como todos sabemos, y Noemí Círicos Villa, directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, nos contará qué iniciativas desde la perspectiva del Ministerio están en curso y están generando oportunidades de salud para todos los agentes que estamos interviniendo. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por la introducción y, bueno, tengo que decir que la verdad es que es un placer poder compartir esta mesa con Ruth del Campo, con la directora general del Dato, y con Marina Poyal, la directora del Instituto de Salud Carlos III, porque ibais a ver lo que queremos un poco transmitir y espero que lo consigamos es que en los ámbitos competenciales de cada uno de los ministerios donde nosotras trabajamos, pues las iniciativas que llevamos a cabo en torno a la implantación de soluciones de inteligencia artificial en el sector salud y el uso del dato y el gobierno del dato son complementarias 100%. Entonces, bueno, en el ámbito del Ministerio de Sanidad ya ha avanzado el secretario general esta mañana que se aprobaron estos 3 nuevos programas en julio del 2024 por la Comisión de Salud Digital.
Estos programas, lo vamos a ver después un poquito más en detalle, la financiación están financiados con fondos FEDER, que como sabéis exige una cofinanciación nacional. Esa cofinanciación nacional pues ha sido provista en este caso en su totalidad por el Ministerio de Sanidad para facilitar que las comunidades autónomas pudieran participar de la financiación que está ligada a estos programas aprobados por la Comisión de Salud Digital. En concreto, el programa dedicado a la implantación de soluciones de inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud. Un segundo programa dedicado a la implantación de la interoperabilidad de imagen médica. Esto nos lo pide Europa. En el Reglamento Europeo de Datos de Salud está especificado que no solamente los informes de imagen médica, sino la propia imagen, debemos ser capaces de interoperar con esas imágenes. Entonces, un poco a lo que va dedicado este programa. Tenemos varios casos de uso. Dentro de este programa estamos trabajando con las comunidades en esos casos de uso, pero los dos principales son precisamente la compartición de esa imagen entre comunidades autónomas y luego un segundo caso de uso que sería ya más dirigido a la posibilidad de solicitar una segunda opinión a otro profesional de otra comunidad autónoma basado en esa imagen. Y por último, el último plan que extiende el plan de atención digital personalizada financiado actualmente con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la red únicas, porque hemos pensado en esta extensión posible financiada con fondos FEDER, porque el plan de atención digital personalizada, cuando se negoció con la Comisión Europea, pues bueno, se nos financió con un cierto dinero, que son 130 millones de euros, y ahora mismo estamos ejecutando, pero lógicamente con el tiempo y con esa financiación, bueno, pues se vio que solamente se podía llegar a, que no es poco, a implementar proyectos piloto que pudieran demostrar cómo pueden ayudar las herramientas digitales a la implantación de esa medicina personalizada en nuestro país. Por lo tanto, ahora lo que pretendemos es, muy bien, con los fondos MRR hemos terminado los pilotos y ahora lo que realizamos es la implantación real y efectiva de esos pilotos, además de ampliar el catálogo de herramientas, servicios y patologías que cubrimos con este plan de atención digital personalizada, consolidando así ese modelo de atención digital en el Sistema Nacional de Salud. Y en cuanto a la red únicas, que todos ya conocéis, dedicada al facilitar el tratamiento de estos enfermos con enfermedades raras, pero pediátricas, es decir, con niños, pues lo que deseamos con esto es poder ampliar a otras patologías, a otros grupos etarios e incluso también a la ELA, integrar a la atención primaria en esa red de asistencia a personas con enfermedades raras en esta segunda fase y ya poder incorporar esas herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada y las propias imágenes como recurso a la red únicas. Bueno, en cuanto a la financiación, como os decía, dado que son fondos FEDER, ¿cómo se vehiculan esos fondos FEDER? Pues se vehiculan a través de convenios tripartitos entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas interesadas y el organismo que está autorizado a gestionar estos fondos FEDER en nuestro país, que es, en concreto, la entidad pública empresarial Red.es. En este momento, todas las comunidades autónomas han confirmado su participación y ahora mismo, como se adelantaba también el secretario general al principio de la sesión, a final de año, bueno, vamos bastante bien con la firma de los convenios y la gestión que lleva y, bueno, creo que los podremos tener firmados, si no todos, pues la mayoría, de tal forma que nos permitan poner en marcha estos programas con esa propia financiación. Bueno, desglosando un poquito más la distribución presupuestaria de esos 223 millones de euros. Ya os he explicado que los 139 millones de euros se proveen desde Europa a través de esos fondos FEDER y la cofinanciación de 84 millones de euros que siempre se exigen estos fondos la provee el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo vamos a repartir esa financiación entre los proyectos o entre los stakeholders que
que participan en estos programas. En concreto, para financiar proyectos del nodo central del Sistema Nacional de Salud que faciliten esa interoperabilidad de la información, tendremos una dotación de 45 millones de euros de estos 223, 171 millones de euros para proyectos de las comunidades autónomas y luego se reserva una pequeña dotación que necesita la entidad pública empresarial Red.es para sus labores de gestión, auditoría y difusión del propio programa. Perdonadme que no lo he dicho, pero en la slide anterior tenéis el plazo de ejecución de estos fondos FEDER. Estos fondos FEDER pueden ejecutarse en principio hasta el año 2027, pero son ampliables hasta el año 2029. Entonces, bueno, pues creo que es una buena oportunidad para desarrollar el programa de inteligencia artificial ya aprobado por la Comisión de Salud Digital y el programa de interoperabilidad de imagen médica y ampliar el plan de atención digital personalizada y la propia Red Únicas en el ámbito que os he comentado. En la propia Comisión de Salud Digital acordamos también determinar un porcentaje mínimo de dedicación a cada programa, de tal forma que estemos seguros de que se cubren las actividades y los acuerdos que comprometemos entre todos en la propia Comisión de Salud Digital. Entonces, se dotarán, o lo que queremos es que se dediquen el 45% de esos fondos al programa de inteligencia artificial, el 20% al programa de interoperabilidad de imagen médica, que es un programa pues, un poquito menos extenso, más acotado, y el 20% a la ampliación del plan de atención digital personalizada y únicas, dejando el 15% restante pues libre para implementar proyectos o desarrollar herramientas que faciliten la implementación de estos programas ya en función de lo que necesite cada comunidad autónoma. ¿Qué es lo que podemos financiar con estos fondos FEDER? Bueno, pues podemos financiar servicios de consultoría y apoyo técnico, podemos financiar dotación de hardware y software y podemos financiar actividades relacionadas con gestión del cambio, incluida la formación y el soporte a la implantación. Realmente son actividades que podemos financiar. Lo único obligatorio es la dotación, financiar dotación de hardware y software dentro de estos fondos FEDER. Los servicios de consultoría y apoyo técnico los podemos contratar si los necesitamos e igualmente las actividades de gestión y soporte a la implantación. Esto es opcional para cada una de las comunidades autónomas y también para el Ministerio en la parte de financiación que servirá para proveer esos servicios comunes que faciliten esa interoperabilidad en el ámbito de esos programas. Los activos que no estén sujetos a propiedad intelectual o licencias, pues como hasta ahora y desde que existe la estrategia de salud digital, serán puestos a disposición de todas las administraciones sanitarias a través del portal de activos que ya tenemos en funcionamiento y donde subimos pues, todas las soluciones y toda la documentación que, como digo, no está sujeta a propiedad intelectual o a licencias que se generan en cualquiera de los programas de la estrategia de salud digital y, por lo tanto, vamos a seguir pues, utilizando ese portal de activos para que estén a disposición todos los productos de estos 3 programas que generemos a partir de ahora estén a disposición de todas las comunidades autónomas que deseen utilizarlos. Y focalizando más dentro del programa ISNS, no me detengo aquí en esta diapositiva porque el secretario os la ha comentado al principio de la mañana. Estas son todas las líneas de trabajo que vamos a llevar a cabo conjuntamente dentro del propio programa de inteligencia artificial del Sistema Nacional de Salud, pero sí que quería detenerme como ejemplo y como caso de uso en un ejemplo concreto que ya ha salido varias veces a lo largo de la mañana, en concreto la implantación de agentes de soluciones agénticas de inteligencia artificial. Hemos empezado a trabajar con los agentes de transcripción en consulta, esos escribas de los que tanto hablamos. Entonces, ¿cómo hemos empezado a trabajar con esto? Con una prueba de concepto, una propia prueba de concepto de transcripción en consulta, donde con una misma metodología, 7 comunidades autónomas más la Comunidad de Madrid, que ya estaba desarrollando un programa parecido,
y entonces lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido adaptar su metodología a la nuestra para que los resultados sean unificables y medibles al final todos juntos. Pues, ¿qué queremos hacer con esta prueba de concepto? Pues queremos analizar cómo funcionan estos productos para identificar cuáles son sus fortalezas, sus limitaciones y las oportunidades de mejora y, sobre todo, para generar un listado de requisitos técnicos y funcionales que después puedan utilizar las comunidades en sus pliegos de prescripciones técnicas para poder contratar el producto que más les convenga. Pero todos pues tendremos con esta prueba de concepto el resultado será ese listado de requisitos técnicos y funcionales que consideramos que estos productos en el Sistema Nacional de Salud deben de proveer. Entonces, evidentemente, se realiza con los propios profesionales y con los propios pacientes del Sistema Nacional de Salud. Aquí tenéis unas estadísticas de uso, son, como he dicho, 8 comunidades autónomas participantes, 7 más 1, 5 productos que estamos probando en 45 centros de salud de atención primaria, ahora mismo creo que son 47 porque se ha sumado alguno más, y llevamos más de 3.000 consultas totales registradas. Medimos métricas de satisfacción relacionadas con los profesionales sanitarios, el propio grado de satisfacción, un índice que evalúa si la información transcrita está bien estructurada o no, otro índice que valora la facilidad de uso del sistema y el último que verifica si el informe incluye toda la información clínica relevante recogida en la consulta o no. Luego, medimos otras métricas más técnicas, más relacionadas con el rendimiento de la herramienta. Por supuesto, la precisión de la transcripción, la rapidez de la transcripción y otra métrica que nos ayuda a evaluar el tiempo que tarda el profesional en validar esa transcripción respecto de la duración del audio. Y, por último, también aplicamos métricas de satisfacción de los pacientes a través de métricas de satisfacción global y unos propios PREMS que hemos diseñado junto con las comunidades autónomas. Entonces, ahora mismo el grado de satisfacción del paciente, desde que empezó esta prueba de concepto en el mes de julio y esperamos finalizar a finales de este mes, pues hemos recibido 750 encuestas de pacientes en los que, como veis, el nivel de comodidad de uso con el agente y la experiencia general del paciente con estos productos es bastante positiva. Con una nota global de 4 de 5, pues está bastante bien. En cuanto al grado de satisfacción del profesional, tenemos 170 encuestas, no todos los profesionales consignan esta encuesta, pero de los que han consignado esta encuesta que nos permite realizar esta métrica, pues veis aquí que la satisfacción global es bastante alta también. La evaluación de si la información transcrita está bien estructurada o no, pues baja un poquito, pero bueno, para eso sirve esa prueba de concepto, es decir, para detectar efectivamente dónde hay margen de mejora con esos productos. La facilidad de uso está fuera de toda duda, como veis ahí, y la mejora percibida es normal que sea un poquito baja porque ahora en la prueba de concepto, lógicamente, esa mejora aún no se percibe porque el profesional tiene que tratar a los pacientes los cuales no han otorgado su consentimiento para utilizar este escriba pues de la forma tradicional, entre comillas, y los que sí han otorgado su consentimiento pues utiliza este escriba, con lo cual es un poquito más de trabajo para ellos y por lo tanto esa mejora percibida aún pues es moderada, pero bueno, es normal para una prueba de concepto. Destacar que, lógicamente, se pide el consentimiento del paciente para participar en esta prueba de concepto. Entonces, veis que el consentimiento afirmativo, en este caso, es bastante elevado también. Únicamente ha habido 6 personas que han decidido que preferían no participar en esta prueba de concepto. Diréis que ¿por qué hay una diferencia entre las 3.000 y pico consultas totales registradas y las 1.240 de consentimiento informado? Bueno, pues esto es porque hay un decalaje de un par de semanas, 3, donde nosotros recopilamos todos esos consentimientos informados de los centros de salud, de las comunidades autónomas, nos los remiten al Ministerio y nosotros hacemos esa contabilización de esos consentimientos informados y, por tanto, hay un cierto decalaje en los datos. Pero el consentimiento informado se pide siempre, lógicamente, en el momento.
Y bueno, por mi parte, pues nada más. Doy paso a mis compañeras que os comentarán las líneas que están abordando desde sus respectivos organismos y ya veréis cómo la complementariedad es más que evidente. Muchísimas gracias. Bien, para disminuir esa incertidumbre de la que hablaba antes, los epidemiólogos les encantaría tener series temporales largas, consistentes, estables en el tiempo y con relaciones muy definidas, pero eso en salud casi nunca ocurre, y menos en la vida real, en que cada vez las oportunidades de tratamiento y diagnóstico son mayores, la complejidad de los problemas que se abordan incrementa geométricamente. Y todo esto requiere mucha cantidad de información, mucha complejidad, seguridad en el almacenamiento, procesado rápido, rigor en la planificación y ser capaces de generar modelos predictivos precisos. Para todo esto, entre otras cosas, hace falta una gran infraestructura moderna y compleja, como en parte de eso nos va a hablar Ruth del Campo Becares, que es la directora general del dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias al Ministerio de Sanidad y a las 6 por invitarnos a participar desde el Ministerio de Transformación Digital. Es un placer estar aquí hoy hablando de inteligencia artificial. Yo estoy en una Secretaría de Estado que ya tiene la inteligencia artificial en su nombre, por lo tanto es algo que acapara los titulares porque realmente es verdaderamente una de las grandes revoluciones a las que estamos viviendo ahora, ¿no? Y afecta a todos los sectores de la economía, incluyendo, por supuesto, el de la salud. Además, bueno, yo aquí vengo a hablar de datos e IA, porque somos la Dirección General del Dato y los datos y la IA tienen mucho que ver, ¿no? Sin unos buenos datos, sin una buena gobernanza de datos, no podemos hacer una implementación efectiva de la inteligencia artificial. Y por tanto, una de las conclusiones de los efectos que están ocurriendo mucho en las empresas y también en las organizaciones es que la institucionalización de la figura del Chief Data Officer, de la oficina del dato, es súper relevante para poder abordar los retos y la transformación que supone la inteligencia artificial. Y como digo, los datos son en realidad lo que sustenta la verdadera transformación digital de las organizaciones y lo que sustenta la IA. Además, también por dar cifras, alguna cifra, suponen ahora mismo el 4% de la economía del dato de nuestro país, del PIB. No es tanto como salud, pero es una cifra muy importante y seguirá creciendo por todo lo que tiene relevancia la inteligencia artificial y los datos, ¿no? No solo lo decimos nosotros desde la Dirección General del Dato, es algo que sale en todos los informes y, bueno, precisamente esta semana había una reflexión sobre, ha pasado un año desde el último informe Draghi, ¿no? Y volví a destacar, no lo tengo actualizado en la slide, pero volví a destacar la importancia de los datos y el uso de los datos para poder acceder. Como decía, en nuestra Dirección General y en general en la sociedad, los datos no solo es específico de sanidad, pero sí que vosotros tenéis una situación aventajada porque contáis con un reglamento europeo negociado además durante la presidencia española, pilotado por el Ministerio de Sanidad, que es el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, que posibilita hacer un uso de los datos y una interoperabilidad de los datos va más allá que en la mayoría de los sectores. Yo creo que si analiza un poco los sectores, finanzas sí que tiene una regulación similar con el PSD2, pero la regulación transversal a todos los demás en esa posibilidad de uso y aprovechamiento de los datos no es tan ambiciosa como la propia del reglamento. Por lo tanto, tenemos una oportunidad estupenda. Nosotros hemos visto que existía toda esta oportunidad y, por lo tanto, hemos desarrollado una hoja de ruta para la implantación de los espacios de datos sectoriales, que son esas plataformas de colaboración y compartición de datos. La publicamos hace casi un año y hemos lanzado una serie de convocatorias y ayudas para poder ayudar a los sectores a construir y a avanzar y a resolver retos y desarrollar innovaciones basadas en datos.
Bueno, el plan de impulso tiene una serie de, como decía, de convocatorias y muchas de ellas salud ha tenido una situación bastante primordial porque se han presentado numerosos proyectos. Habéis sido el sector que más proyectos se han presentado a casos de uso de espacios de datos, ya eso destaca como algo muy importante, pero también estáis participando y creemos que podéis tener mucho éxito también en proyectos, en convocatorias que vienen ahora como el kit de espacio de datos. También habéis participado y el sector ha participado en una convocatoria vinculada más a la autonomía estratégica en proyectos para lo que es la gestión de datos, para la construcción de herramientas que te posibilita desarrollar datos sintéticos, que te permite un metadatado automatizado o que te permite una mejor gestión de los datos. Muy brevemente, creo que se ve, no sé si se ve muy grande o pequeño, pero básicamente para que veáis un poquito el mapa, son 9 comunidades autónomas que están trabajando ya en proyectos vinculados con espacios de datos en el sector de salud. Suponen, ya decía, que es el sector que más proyectos tiene y estamos hablando de 48 millones de euros. En cuanto a qué tipo de proyectos estamos viendo que hay como 4 categorías principales en los proyectos que hemos aprobado y que se están desarrollando. Hay proyectos vinculados a la gestión integral de enfermedades. Son proyectos centrados en patologías concretas que ayudan a mejorar el diagnóstico o el tratamiento y seguimiento. Tenemos casos concretos, por ejemplo, de enfermedades hepáticas, de enfermedades inflamatorias intestinales o de sistemas de alerta temprana para detectar brotes de gastroenteritis o otro tipo de virus. Después vemos también que hay proyectos de casos de uso de espacios de datos vinculados a la optimización de procesos y nuevos modelos asistenciales que permiten la gestión de recursos, procesos y logística. Estamos viendo herramientas de inteligencia artificial para mejorar la planificación de quirófanos, para predecir los picos de demanda hospitalaria, para ajustar plantillas y recursos y potencialmente reducir listas de espera. También vemos proyectos de medicina de precisión que utilizan datos genómicos, clínicos y farmacológicos para personalizar tratamientos, maximizando su eficacia y minimizando riesgos. Estamos hablando de algoritmos que recomiendan terapias oncológicas, por ejemplo, basado en mutaciones genéticas del tumor o estimaciones de dosis para pacientes en función del perfil genético de cada uno. Y después también contamos con proyectos vinculados a One Health, porque la salud no es solo la salud humana, y estamos viendo proyectos de sistemas que correlacionan datos de vigilancia veterinaria y humana para detectar zoonosis antes que lleguen a la población, o sistemas de monitorización de calidad del aire y el impacto en enfermedades respiratorias. Pongo aquí un ejemplo, ya digo, son 37 proyectos con numerosos casos de uso, pero para que conozcáis un poquito el estilo de proyectos que estamos visualizando. No quería terminar mi charla sin comentar también sobre el Espacio Nacional de Datos de Salud, que trabajamos mano a mano con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas, un proyecto que viene a ser, que busca ser ese germen de lo que va a ser la plataforma de uso secundario para el Sistema Nacional de Salud y estamos desarrollando varios casos de uso con todas las comunidades autónomas, seguramente algunos de los aquí presentes participáis en ellas, pero también comprando las herramientas, desarrollando, viendo la interoperabilidad de los datos y viendo cómo podemos llegar a contar con esa plataforma de uso secundario. Nosotros desde la Dirección General del Dato, además, estamos haciendo algo un poco innovador en cuanto a convocatoria de ayudas y es que hemos montado un centro de referencia porque vemos que uno de los mayores riesgos que tenemos con los proyectos que os estaba comentando es que queremos que salgan adelante en tiempo y con la ambición inicial y, por lo tanto, tenemos una unidad que está dando apoyo y seguimiento a los proyectos. Precisamente esta semana tuvimos un taller y hablando con ellos de arquitectura, interoperabilidad, retos, accesibilidad de datos, algo que seguramente os sonarán, para poder apoyarles y que los proyectos que os comentaba salgan adelante en tiempo y con ambición inicial. Y por último, contamos con el kit de espacio de datos que esperamos que salga en octubre, que se publique la convocatoria, ya se ha publicado la orden de bases y es una iniciativa que permite a quien no haya tenido un proyecto de datos de los que estaba comentando, pero sea un hospital, sea una consulta privada, que pueda preparar sus datos conforme al reglamento y conforme a las directrices de sanidad
y a las guías que ya están publicadas para poder adaptarse esos datos para lo que es la interoperabilidad y la interconexión con el espacio europeo de datos de salud. Sin más, deciros que creo que tenemos una oportunidad única, tenemos fondos, tenemos unas herramientas y unas tecnologías que nos permiten avanzar más rápido en la salud y desde el Ministerio de Transformación Digital estamos muy comprometidos con todo ello. Muchas gracias. Aparte para el abordaje de problemas de salud de personas, colectivos y conceptos, otra gran prestación que a veces llamamos uso secundario, pero que es uso primario en salud, según quien lo interprete, es generar ciencia. Y entre otras cosas, de eso nos hablará Marina Pollán Santamaría, directora del Instituto Carlos III. Muchas gracias. ¿Va a pasar? Con esto, ¿no? Bueno, pues buenas... Oh, ahora no se ve. Ah, perdón. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos al Instituto de Salud Carlos III a estar en esta jornada de inteligencia artificial y me alegro mucho de las presentaciones de mis predecesoras que me ahorran pues, muchas de las explicaciones que a lo mejor yo iba a dar. Para quienes no nos conozcan, que creo que nos conoce todo el mundo, nosotros dependemos de los dos ministerios, de Ciencia y Sanidad, y la verdad es que mi visión es que somos un puente, porque lo que intentamos a través de la investigación es avanzar en el conocimiento que luego realmente queda establecido y es una parte más de nuestro sistema nacional de salud. Las personas que están en la foto podrían cambiar, pero en medicina y en la atención a los pacientes y a la población en general ha habido un cambio importante de paradigma. Bueno, ahora realmente tenemos más bien dos paradigmas, pero bueno, vamos a centrarnos en la medicina de precisión o medicina personalizada de precisión, que ya ha sido mencionada previamente por mis compañeras. Y aunque cambiaran, como digo, las personas, los científicos y los parlamentarios que están ahí, claramente esto es un paso que desde la genómica, pero extendiéndose a otras ómicas, y con la necesidad de sacar el rendimiento máximo a toda la cantidad ingente de datos que el propio sistema genera, pues tenemos la obligación de poner en marcha. Y con esa idea, el Instituto de Salud Carlos III ya en el año 2020, tras la pandemia de COVID y aprendiendo muchas lecciones de la propia pandemia, lanzó lo que se llamó IMPACT, la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología, que estaba pensada y aprovechando los fondos de recuperación con tres pilares principales a los que se anclarían luego otros proyectos. Ahí tenéis los tres pilares y las personas que los lideran en este momento y así como la financiación que posteriormente, la primera, el establecimiento de los tres pilares, si no recuerdo mal, fueron 25 millones de euros y en las siguientes convocatorias pues tenéis ahí más o menos no, sin más ni menos, exactamente la cantidad que el Instituto ha dedicado. Y la idea de toda esta infraestructura de datos, estamos hablando de datos porque, como muy bien ha dicho Ruth, para poder utilizar la inteligencia artificial se nutre de datos, de cantidades masivas de datos que tienen que ser interoperables, lo cual también es un reto. La idea, por tanto, con los proyectos de investigación que nosotros les llamamos PMPs, que han sido asociados, es que tienen que cumplir y almacenar la información, son proyectos de investigación, pero tienen que almacenarla de tal manera que pueda estar disponible para otros proyectos de investigación y no tener que hacer el esfuerzo adicional de volver a reclutar pacientes para o participantes para estudios que se puedan beneficiar de los datos ya recogidos. Os voy a hablar de los tres pilares porque de los PMPs no me va a dar tiempo y además tenemos una sesión el día 23 de octubre que los interesados estéis invitados a participar. El primer eje es medicina predictiva porque uno de los paradigmas de la medicina de precisión es ser capaz de predecir quién va a enfermar o predecir a quién le va a ir mejor determinado tratamiento. Nuestro país no tenía una cohorte poblacional suficientemente bien fenotipada con información genómica
de muestras, etcétera, así como algo que tenían otros países como Alemania o Inglaterra, que fue la pionera, o Estados Unidos. Y lo que hemos pretendido con el eje de medicina predictiva es precisamente dotar de una gran corte poblacional establecida, y esto es algo novedoso que no ha hecho ningún país, en centros de atención primaria. Hay 51 centros reclutadores, están situados en todas las comunidades autónomas. Quisimos hacerlo también en Ceuta y Melilla, pero fue imposible. No hemos descartado que pueda ser así. En este momento ya hay 20.000 personas reclutadas y se han establecido nuevos proyectos, pues, por ejemplo, para utilizar toda la sabiduría de BIFAP y de la relación de las comunidades autónomas para establecer de momento un seguimiento pasivo de estas personas. Como os digo, es una corte única en el sentido de que ningún país se ha decidido a utilizar atención primaria como el punto de reclutamiento, y esto nos da una posición ventajosa respecto a las cortes ya existentes, y es que tenemos una tasa de participación mucho mayor. Ahí veis unas fotos, porque yo lo que quería mostrar aquí es la complejidad de adaptar las consultas de atención primaria a un estudio de estas características, donde lo que llamamos el fenotipado, la cantidad de pruebas, además de cuestionarios que se le hace a los participantes, es muy extensa. Y para daros una idea, si en UK Biobank, que es la cohorte por excelencia de este tipo que todo el mundo hemos utilizado para investigación, tiene una participación del 5%, nosotros estamos obteniendo participaciones cercanas al 40%. A pesar de obligar a las personas a dar sangre, tenemos 64 alícuotas de sangre y orina, y a venir varias veces al centro. Este es el primer pilar, y toda esta información va a estar disponible para el tejido investigador de España. O sea, la idea no es que sea parte de un estudio concreto de los IPs de todas las comunidades autónomas, sino que sea una información disponible para el conjunto, el tejido investigador, primero nacional y luego internacional. El segundo eje, y teniendo en cuenta las características de la medicina de precisión, es el eje que se llamó en su día ciencia de datos, que en un principio lo que hizo fue probar la posibilidad de que 3 hospitales con historias clínicas muy diferentes podían ser interoperables y podían utilizar información federada para el análisis. Y en esta segunda fase, ahí está recogido cuál es la idea, es crear realmente una plataforma de integración de datos con una infraestructura sostenible, proporcionando también estándares de medición y adaptándose a los requerimientos de proyectos europeos como Genome of Europe, del que hablaré luego, o el European Genomic Data Infrastructure, que es la herramienta en la que va a alojar la información genómica, y EUCAIN. EUCAIN es una iniciativa europea en la que España tiene una gran visibilidad de compartimento de imágenes dentro del ámbito de la oncología. Esta es la estructura que se han dado. Olvidé decir que el primer pilar está coordinado desde el CIBER, desde el Centro de Investigación Biomédica en Red, y este segundo es desde el Barcelona Supercomputing Center, que es una estructura financiada en parte por el Ministerio de Ciencia. Y como digo, además de probar la interoperabilidad, están haciendo estándares que nos han servido también para los PMPs que hemos lanzado. Y el tercer eje, es lo que motivó toda la revolución de la medicina de precisión, es precisamente la medicina genómica, en sus 2 vertientes en los que es más útil en este momento, que son las enfermedades raras, en las que mayoritariamente es un gen desconocido en la mayor parte de las situaciones el que da origen a la enfermedad, y el cáncer hereditario de origen desconocido, es decir, para el cual todavía no se ha identificado la mutación o la variante genética implicada. Para responder a los retos que suponen estas enfermedades sin gen diagnóstico concreto, los coordinadores de medicina genómica han establecido una red de 100 hospitales implantados en todo el conjunto del país, con unos centros de referencia de secuenciación para utilizar todos el mismo protocolo, y una serie de expertos que son los que interpretan esos informes médicos y se proporciona la información al hospital que lo ha enviado. Eso es lo que han conseguido, y una parte muy importante que se plantearon en un inicio fue crear estándares éticos y legales, porque conocimos a nivel internacional
que había países, por ejemplo Alemania, que había hecho alguna infraestructura similar, por ejemplo, a nuestra Corte Impact, pero no podían ceder los datos porque la legislación alemana no les permitía abrir esos datos en retrospectiva. Por lo tanto, desde el principio en Impact hemos pensado que los datos estaban no solo para el uso primario de los investigadores que están trabajando en ello, sino para el uso tenemos que transferirlos a Europa y a terceros. Y eso se ha desarrollado una serie de modelos de consentimiento informado y de prácticas que se están utilizando en todo el país. Ya he hablado antes, pero un proyecto europeo estrella en el que Impact va a contribuir es 1 millón de genomas. 1 millón de genomas es una iniciativa europea, al principio sin financiación, que lo que pretendía era compartir el genoma completo de pacientes de determinadas enfermedades. Se inició con cáncer y con enfermedades raras y finalmente también se planteó la posibilidad de tener un genoma poblacional de Europa. ¿Esto es necesario? Sí, porque hemos visto que todos los modelos predictivos basados en variantes genéticas vienen del mundo anglosajón y como esas variantes no se heredan ligadas exactamente igual en población diferente a la anglosajona, y daros cuenta de la importancia de eso en España, donde durante 9 siglos tuvimos a los árabes aquí. Quiero decir, tenemos una estructura genómica que para nada es la estructura de la población anglosajona. Entonces, lo que pretende Europa es poner a disposición de todos los investigadores un genoma de referencia que realmente tenga en cuenta esa variabilidad. Serán 500.000 genomas secuenciados y a España por tamaño nos corresponden 60.000. Y Europa lanzó una convocatoria para genotipar, financiando conjuntamente cada país y la Unión Europea el 20% de los 500.000, es decir, 100.000. Y en eso estamos participando y puesto que tenemos una cohorte poblacional implantada en atención primaria, serán los 20.000 primeros, los 60.000 participantes primeros de la cohorte Impact quienes representen a España. En este momento tenemos la obligación de proporcionar el año que viene 12.000 y ya estamos en ello. Bueno, no voy a hablar de la importancia de la inteligencia artificial, que mis compañeras lo han hecho de manera más cualificada que yo. Tenía otra diapositiva que desgraciadamente no ha llegado para mostrar cómo la plataforma de innovación que nosotros financiamos, que se llama ITEMAS, está desarrollando ya modelos de inteligencia artificial que pasan a startups y que finalmente en algunos casos serán esperemos que lleguen a buen puerto pues, empresas locales. Pero todo lo que nos viene, y sobre todo en imagen ya está aquí, pero en otros muchos ámbitos de la atención sanitaria también, es importante validarlo aquí. Y esto es una necesidad porque muchas veces hay aparatos que vienen de Asia que realmente están basados en los fenotipos de las personas asiáticas, que para muchas cosas no son como nosotros. Por otro lado, a mí me gustaría llamar la atención respecto a la inteligencia artificial. Podemos poner muchos ejemplos, pero a mí este artículo del New England Journal of Medicine me llamó mucho la atención para decir que es importante que tengamos en cuenta los peligros, las dificultades y los posibles sesgos que puede tener la implantación sin ningún tipo de crítica de la inteligencia artificial versus los modelos predictivos testados que en este momento estamos utilizando. Finalmente, una cuestión que se planteó en su día en este artículo del British Medical Journal también es importante. Tenemos que ser capaces de que los datos que generemos no generen inequidad, porque si solo recogemos datos de unas determinadas personas, en ensayos clínicos se ha visto mucho con una mayor representatividad de población caucásica y masculina. A lo mejor al final son las personas más mayores que tienen más dificultad con muchos datos que se recogen de manera pasiva o personas que no tienen tanto acceso al sistema sanitario las que están infrarrepresentadas. Y este ministerio se caracteriza por su importancia, por poner sobre la mesa el valor de la equidad. Para nosotros también es muy importante y, por tanto, hay que llamar la atención en esto. Y con todo lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial, los institutos de investigación sanitaria, que son la unión, como sabéis, de hospitales, atención primaria, con una universidad y a veces con centros de investigación, nosotros los acreditamos, les exigimos un nivel de excelencia muy grande. En este momento hay 35 acreditados.
con los directores científicos de esos 35 institutos sanitarios estamos haciendo un trabajo a petición precisamente de ellos, de reflexión sobre la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud, sobre un mapeo de qué es lo que se está utilizando ahora mismo, y también están muy interesados en escribir conjuntamente algo sobre las necesidades técnicas y sobre todo regulación. Como la próxima mesa será de regulatoria, pues creo que es muy interesante escuchar también lo que tengan que decirnos los organismos reguladores. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Bien, ha quedado acreditado que el asunto es complejo, grande, muy grande, consistente, con capacidad de predicción. Y yo le quería hacer una pregunta a las tres ponentes que tiene que ver con el cómo nos ven desde fuera. En los viajes que continuamente hacen para construir ciencia, para compartir logros del Sistema Nacional de Salud, ¿qué les llama la atención en otros lugares del entorno europeo o de nuestra civilización occidental de aquello que estamos haciendo en España, en estos 40 y tantos millones de personas? A ver, aquí está. Bueno, yo destacaría en el ámbito del Ministerio de Sanidad, más allá de todo el trabajo de interoperabilidad que ya se ha realizado en cuanto a servicios transfronterizos, en el ámbito del intercambio del Patient Summary, del resumen del paciente y de la propia receta electrónica europea, pues el propio modelo colaborativo que llevamos utilizando desde el inicio de la Estrategia de Salud Digital ha llamado mucho la atención de la Comisión. De hecho, una de las razones por las que la Comisión Europea nos otorgó 130 millones de euros adicionales en la adenda para llevar a cabo el plan de atención digital personalizada fue precisamente el hecho de que fuéramos a aplicar este modelo que, bueno, pues ya les gustó mucho como lo habíamos aplicado en los programas anteriores. Las redes únicas también ha llamado bastante la atención en Europa. De hecho, bueno, pues el secretario general estuvo hace unos meses también durante la presidencia polaca en una sesión europea donde tuvo la oportunidad de contar nuestra experiencia en ese sentido, y también, bueno, pues la propia organización del programa de inteligencia artificial en salud pues también está siendo visto por la Comisión como una oportunidad que puede ser utilizada al final o aprovechada también a nivel global en el ámbito comunitario. Bueno, yo quisiera destacar en mi ámbito, bueno, en el ámbito general, estamos aquí hablando de salud y yo creo que lo digo yo como ciudadana, que además he vivido muchos años fuera y el Sistema Nacional de Salud es un ejemplo de sistema que debemos preservar porque es siempre ejemplo, en cuanto sales pones el pie fuera de España, ¿no? Pero bueno, en mi ámbito yo quisiera destacar que la estrategia que hemos desarrollado en los últimos años de impulsar la compartición de datos, con el pleno cumplimiento de la normativa, pero desde una visión muy pragmática y muy bottom-up, no tanto top-down, a la hora de la construcción de los espacios de datos, es algo que se está comentando bastante en el ámbito europeo como un ejemplo, como un enfoque diferente y que está teniendo bastante éxito. Ahora falta ver que los proyectos, por supuesto, terminen bien, pero esa red de espacios que se está construyendo es algo que es un poco característico ahora mismo de España en la construcción de la economía del dato y que además promueve una fuerte colaboración pública-privada que creo que espero que dé muy buenos frutos. Bueno, pues yo reitero también que nuestro gran valor es el Sistema Nacional de Salud, a ver si somos capaces de sostener, que también tiene sus problemas, y yo creo que en ese sentido, en el tema de la interoperabilidad, y eso lo sabe mucho mejor Noemí que yo, somos un ejemplo porque al problema que se enfrenta Europa ya nos teníamos que enfrentar nosotros con historias clínicas distintas, modos de hacer diferente, porque aunque hablemos de un sistema, en realidad tenemos 18.
las 17 comunidades autónomas, Ingesa. Entonces, creo que eso es un valor. Por otro lado, yo destacaría, realmente estamos bien posicionados internacionalmente dentro de lo que es el ICSIR, que es la herramienta europea que va a dar origen al GDI, esta estructura que va a contener los datos genómicos, etcétera. Pues España tiene un papel coordinador y también poner en valor el alto nivel científico de nuestros investigadores. Tenemos gente puntera, realmente. Son muy buenos. Nuestro retorno europeo en salud es muy bueno y sigue aumentando. Y, claro, eso se refleja en todos los ámbitos. Por poner también pegas, porque yo creo que tampoco podemos ser autocomplacientes. Nosotros iniciamos el disponer de una corte multiusos, etcétera, muy tarde. Ha habido alguna comunidad autónoma que en un marco mucho más pequeño ya había empezado, pero y por otra parte, en nuestro país ha prevalecido mucho esa idea de la investigadora muchas veces de estos datos son míos y no los comparto, ¿no? Y ahora la filosofía es muy diferente. Otro dato que yo creo que nos posiciona muy bien es la confianza que en España la población tiene respecto a la ciencia, que es algo que está perdiéndose en muchos países. Es alucinante como Japón, por ejemplo, no digamos Estados Unidos, pero Alemania están perdiendo a la población. Cuando les preguntan su confianza en la ciencia, puntúan muy bajo. Nosotros tenemos un listón alto, que eso también favorece la participación en los estudios. Somos el primer país europeo en participación en ensayos clínicos y eso también en este ámbito creo que es muy importante. Y tenemos que saber mantener este nivel de excelencia y espero que el espacio europeo de datos y los lagos de datos nuestros y las herramientas de inteligencia artificial que vengan y sean validadas o que construyamos nosotros realmente nos sirvan para mantener este nivel, la verdad. Pues tenemos un minuto para una pregunta abierta de la sala y otro minuto para la respuesta. Un minuto, Carlos. Pregunta corta. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Soy Carlos Parra, de la Junta Directiva de la SEI. Es un comentario y, hombre, yo creo que es relevante. Es que yo he estado el lunes en la sesión de imagenómica, el martes en los talleres de la CRED y hoy aquí que como 6, ¿no? Mira, creo que es un ejemplo interesante y creo que os va a gustar. Yo soy titular de IP de uno de los espacios de datos, Federasalud, que lo has puesto ahí. A su vez soy miembro de Impact Data 2 y miembro de INB Elixir España. Y tengo además otra financiación de la CRED para desarrollar un producto, a evolucionar un producto de verificación de datos para que sea reconocido como un RIR, un recurso de interoperabilidad reconocido por Elixir. Es decir, estoy trabajando en proyectos que estoy conectando de mi espacio de datos que a su vez basado en la tecnología de Simple, que es la tecnología nueva de la Comisión Europea para los espacios de datos, intentándolo integrar con lo que en Impact Data estamos haciendo para análisis de datos federados. Es decir, que estamos gente haciendo ya cosas donde estamos intentando conectar a eso y hacia adentro, hacia mi casa, hacia el SAS, pues estoy explicando lo que estoy haciendo porque al SAS le interesa como ver como aproximación para lo que ya el SAS como institución debe hacer la implementación del espacio de datos de salud europeo. ¿Algún comentario? ¿Te suena mi cara? Claro. Me suena, ya me va a sonar. No, simplemente daros la enhorabuena por hacer esas conexiones que nosotros a través del centro de referencia también estamos haciendo y también en la colaboración continua con Sanidad, para que efectivamente todos estos proyectos converjan y enhorabuena también espero que esta financiación os apoye a situaros a la vanguardia y que podáis aprovechar el dinero lo mejor posible. Bien, pues aquel viejo profesor que me recomendaba que fuera humilde para evaluar lo que estábamos haciendo continuamente, después de tanta magnitud y tanta complejidad, daría palmas con las orejas porque vería que ahora sí que descubriremos pronto lo que hay que modificar para atinar a tiempo y para que esa incertidumbre en las decisiones de salud cada vez sea mejor. Muchas gracias por tanto esfuerzo y tanta no ingenuidad. Gracias.